¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. En México solemos decir que lo más importante que tenemos es nuestra cultura, nuestro patrimonio cultural. Si esto es cierto, uno se pregunta por qué entonces la política cultural no es la más importante. Suele normalmente ponérsele a un lado, como la esfera del árbol y no como el tronco del árbol. Cuando uno coloca a la cultura en el centro de la política, en ese momento las políticas empiezan a cambiar. Cultura en la salud, cultura en la educación, en la ciencia, en la política exterior, en la política para la paz, en la política para reconstruir la comunidad, para el desarrollo social. Hoy hablaremos del necesario cambio que la política cultural tendría que enfrentar en México, no solo para ayudar a algunos creadores, cosa que siempre es importante, sino para reorientar la actividad del Estado. Cultura, ¿para qué? Nuestro programa de esta noche. Comenzamos. La política cultural tiene que ser una rama fundamental de las políticas públicas. Tiene que estar presente en el Plan Nacional de Desarrollo. No nos podemos olvidar de esta parte. Ya han pasado las épocas en que la cultura era algo como suntuario, lo pensábamos como algo suntuario, lo que estaba, bueno, cada tanto podemos hacer una exposición, un festival de cine, no es eso. Yo creo que es fundamental para países como México, para países como los nuestros latinoamericanos, tomar en cuenta la relación intrínseca e inseparable entre cultura y desarrollo. La cultura tiene que ver con el desarrollo en este sentido, en términos de identidad, de cohesión social, de respeto a las diferencias. La cultura no es algo que vamos a definir y construir desde los planes de desarrollo. Lo que vamos a hacer son políticas culturales. Cada grupo social tiene su propia cultura y esa misma, cada grupo tiene en su propia cultura ya una diversidad de elementos, una heterogeneidad de elementos que es importantísimo respetar. Y lo otro es esto, por un lado, que puedan tener la posibilidad de expresar su propio universo cultural, que las políticas favorezcan esto, abran caminos para que esto suceda, pero también para que puedan acceder a ciertos elementos, o a todos en realidad, a todos los elementos de la cultura que están funcionando en la zona de la cultura dominante. Pues para hablar de la cultura, de la política cultural y para qué nos podría servir en México, tenemos una mesa estupenda de expertos, diría yo, pero también de practicantes, de gente que lleva mucho tiempo justamente en el mundo de la cultura y que por sus experiencias han ayudado a reconstruir identidad, tejido social en nuestro país, como decíamos en la introducción. Les doy la bienvenida y como es tradición aquí en Espiral, les pido que ustedes mismos, ustedes mismas se presenten. Lucina, comenzamos con usted. Muchas gracias. Soy Lucina Jiménez, soy doctora en Antropología Social con especialidad en Cultura. Dirijo el Consorcio Internacional Arte y Escuela, una organización de la sociedad civil dedicada a la educación en artes dentro de las escuelas y en zonas de pobreza urbana. Entré a este mundo pues prácticamente desde mi otra vida. Trabajé en la antigua Cineteca Nacional, aquella que se quemó, y desde entonces me he dedicado a construir mundos posibles a través de la educación en artes, a través de la política cultural. Y bueno, eso es lo que me apasiona y por eso estoy aquí. Viste aquí en el programa de Educación 2012, nos impresionaron varias de las historias que trajiste. Y aquí tengo uno de los libros, por cierto, Políticas Culturales en Transición, Retos y Escenarios de la Gestión Cultural en México, Lucina Jiménez. Vale la pena, si alguien está interesado en ver esta experiencia y de la que vamos a hablar hoy, que acceda a este texto. Virgilio Muñoz, me da mucho gusto tenerle aquí. El gusto también es para mí. Virgilio Muñoz, director general del Centro Cultural Tijuana. Llego al tema pues por razones de trabajo, siempre ligado a la educación. Fui secretario de Educación en mi estado, director de un periódico, ahora director de este Centro Cultural. Consecuentemente, pues siempre ha estado en mi quehacer profesional
buscar respuestas a la pregunta fundamental que haces. Ahora, un centro cultural que no es un centro cultural más. Habría que decir que el Centro Cultural Tijuana, el de Secut, es uno de los modelos más interesantes de gestión cultural, no solamente por lo que ocurre dentro del centro, sino por lo que lleva a la ciudad de Tijuana, y será interesante escuchar la experiencia. Virgilio, bienvenido. Gracias, muy amable. Inti Cordera, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Ricardo. Bueno, pues yo soy Inti Cordera, soy director ejecutivo de DocsDF, el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México, que llega este año a su 7ª edición. Y llegué aquí, no sé si por azar o por destino, cuando muy niño llegó hasta mis manos una cámara de video, y esto me hizo empezar a encontrar en estas herramientas, en el medio audiovisual, mi carrera profesional, y aquí estoy después de haber sido productor, haber dirigido y ahora encabezar este proyecto de promoción y difusión del cine documental. Que además está siendo exitosísimo. Pues eso, que lo digan otros. No, déjame decirlo, a mí, ¿cuántos documentales tuvo esta? Bueno, esta última edición recibió en la convocatoria, porque se abre una convocatoria internacional, 1.380 documentales de 90 países, y fueron seleccionados y programados para exhibirse 379 documentales. No, felicidades, Inti. La verdad es que es de esos proyectos los que uno se puede sentir bastante orgulloso. Muchas gracias. Mi profesor, Humberto Musacchio, me da mucho gusto. ¿Tu profesor? tenerlo aquí. Sí. Bueno, soy Aunque Humberto usted no lo Musacchio. Soy Humberto Musacchio, escribo en periódicos, escribo en revistas, hago libros y en mis ratos libres hago lo que se puede para sobrevivir. Llegué al ámbito cultural un poco de casualidad, porque después del movimiento de 1968 al que me metí de cabeza, pues acabé sin trabajo, sin casa, sin dinero, sin ropa, y me fui a casa de un amigo, donde Manuel Blanco, que después fue 20 años jefe de la sección cultural del Nacional, y en ese ambiente en el que todos los días, a todas horas, estaba discutiendo de libros y de lo que pasaba en este país y en el mundo, es que empecé a escribir reseñas de libros con el maestro Juan Rejano en el suplemento del Nacional, y de ahí para el Real. Y bueno, pues en periodismo cultural, hoy una de las voces que hay que escuchar. Será interesante que nos diga, Humberto, qué tanto el Estado mexicano ha ido construyendo una política coherente hacia la cultura, que por ahí arrancaremos. Yo quisiera que en este primer bloque me van a definir qué es eso de la política cultural, porque se dice muy rápido, pero yo creo que se oye de manera distinta dependiendo de dónde está uno. Si uno es escritor o pintor, pues política cultural puede ser becas. Si uno es funcionario público, política cultural puede ser como la esferita del árbol, pero no el tronco. Si uno está en una comunidad lastimada por el crimen organizado, cultura a lo mejor puede ser la forma de sobrevivir a los traumas. En fin, pueden ser tantas cosas, y les pregunto cómo lo entiende cada quien. No sé si nos pongamos de acuerdo, pero me gustaría escuchar a partir de su propia experiencia a qué nos referimos cuando hablamos de política cultural. Lucina, que es la que ha trabajado más teóricamente el asunto. Bueno, yo creo que política cultural, si lo hablamos desde el punto de vista de lo que las instituciones o el gobierno debiera hacer, es la creación de condiciones para que los recursos culturales de la población tengan posibilidades de desarrollarse, de compartirse, de transformarse y de servir para una mejor calidad de vida. Punto. Punto. Bastante completa la definición. Así Y muy debería ser. difícil de materializar. Y de lograr, Virginia. exactamente. Tal vez un elemento complementario a lo que señala Lucina. Es decir, yo entiendo la política como aquella acción muy concreta dirigida a la solución de necesidades muy concretas también. Y en este sentido hay una visión tradicional que tiene que ver con las bellas artes, con la introducción de los niños a temprana edad, pues, a este mundo del arte y la cultura. Sin embargo, también creo que el arte y la cultura son en política un instrumento, una vía de solución para necesidades específicas de la comunidad. Pienso en el medio ambiente, la nutrición, la salud, los derechos humanos, la equidad de género, la inseguridad, la violencia, entre otros temas.
Entonces, esto a mí me parece interesante, que se articulen estas visiones desde la confección de la política pública que abarca estos mundos, ¿no? Desde la introducción, entendido también como aquel proceso de profesionalización, de generación de oportunidades, como bien lo dice Lucina, pero también veo este potencial dirigido a la atención de necesidades urgentes. No sé si quieren agregar algo. Yo diría también que es el conjunto de concepciones, propósitos y actividades del Estado, lógicamente tiene que ser del Estado, en el ámbito de la creación artística y de los productos del pensamiento. No toda la cultura se da en el plano de las bellas artes, también hay un amplísimo sector que se desenvuelve en ámbitos que no precisamente se corresponden con eso que conocemos como las bellas artes. Por ejemplo, la actividad académica, la producción intelectual, la elaboración sociológica, etcétera. Yo Que a creo veces tiene su belleza también. que a veces la tiene, pero es no, más bien por excepción, ¿no? Y a veces también las actividades plenamente estéticas pueden tener un carácter científico. O sea, afortunadamente las cosas suelen ser así. Pero para mí, pues, esto tiene en el centro como actor principal al Estado. Es el Estado el que debe plantearse y desarrollar y aplicar esas políticas. De otra manera, estamos hablando de otra cosa, ¿no? A mí me surge un poco una reflexión. O sea, una política tiene que trazarse a partir de una estrategia, de un conocimiento del ámbito en el que se mueve, ¿no? Y México es un país muy particular. Somos un país donde la cultura se permea en las calles, en nuestro patrimonio histórico, en nuestras tradiciones, en nuestra diversidad étnica. Entonces, digo, efectivamente, a mí siempre me preocupa que se hable de cultura como en las bellas artes y se clasifique cuando todo es cultura, ¿no? Entonces, ¿desde qué ámbito entendemos cultura y entonces así trazamos una estrategia y una política pública? Déjenme plantear una manera de broma. En México antes se hablaba del alto clero y el bajo clero. La mejor manera de distinguirlo es que el alto clero, en efecto, se encerraba a escuchar sinfonías extraordinarias y el bajo clero estaba encargado de la cultura popular. Yo tengo la sensación de que el Estado a veces quiere ser alto clero y entonces solo promociona óperas y a veces solo quiere entrar a la cultura popular más como esparcimiento que como creación cultural. Yo quisiera que me ayudaran, porque en esto estoy muy confundido. Pero hace ya una buena cantidad de años que el Estado promueve también actividades que no necesariamente corresponden a las bellas artes. Las artesanías, por ejemplo. Hay programas que se han desarrollado muy exitosamente en el campo de las artesanías, festivales de música popular, concursos de baile, de danzón, de cosas así que no son precisamente para bellas artes, y han tenido mucho éxito. Yo creo que el Estado sí ha ido creando estas políticas y aplicándolas, ¿no? A mí me gusta mucho la pregunta porque escuchándolos llega uno rápidamente a la conclusión de que cultura lo es todo. Y finalmente detrás de toda necesidad y problema hay un contenido cultural o una necesidad cultural. Yo platico brevemente la experiencia, por ejemplo, del Centro Cultural Tijuana, que se plantea en un principio cómo fortalecer la identidad, cómo brindar elementos para la cohesión social, y a Lucina y también a Humberto nos tocó recibirlos allá para una mesa de reflexión sobre este tema. Sin embargo, nos dimos cuenta muy rápidamente que al Centro Cultural había que construirle un acuario, que había que construirle un jardín botánico, que había que hacer un curso especializado en nutrición de cara al sobrepeso. A la cultura alimenticia. A la cultura alimenticia, al sobrepeso infantil. Es decir, finalmente, y esto nos lleva a los productos de la región y nos lleva al vino incluso. Es decir, cómo toda esta realidad de elementos tan disímbolos finalmente están conectados entre sí y están ligados a propósitos muy concretos y muy compartidos en términos de las necesidades y los problemas de todo tipo.
Ahora, perdón. Yo creo que efectivamente esas fronteras entre la alta cultura y la cultura baja o la cultura popular están rotas hace mucho tiempo. Tal vez no en la estructuración de las instituciones que tenemos en México, porque Y de los todavía tenemos interlocutores. una institución dedicada a las bellas artes y otra a la cultura popular. A las Pero- artes no tan bellas. a las artes no tan bellas, pero digamos que una cosa es la ingeniería de la institucionalidad y otra cosa es la política cultural, digamos, en términos del recurso cultural. Y hay un concepto que me interesa a lo mejor poner en la mesa porque en el mundo ya no se debate sobre la cultura, porque efectivamente la cultura tiene una dimensión tan inabarcable que se vuelve cultura es todo, entonces todo es nada. En sentido antropológico, ¿no? Exactamente, en sentido antropológico. Entonces, de lo que se está hablando hoy en día es de la importancia de la vida cultural. ¿Y cuál es la diferencia de hablar de la vida cultural? Que la vida cultural moviliza los recursos tanto de sectores creativos, artísticos, productores, incluso del mundo científico, técnico, que contribuye al cambio cultural, no se diga en el caso del cine o en todos los nuevos esquemas de circulación hoy de la música y que involucran la tecnología, pero sobre todo la posibilidad de dinamizar en esa vida cultural la cotidianidad. Y ahí yo creo que es bien importante lo que dice Virgilio. Es para la calidad de vida, es para el bienestar. Y eso supone que efectivamente, como tu vida cultural tiene la riqueza suficiente para poder pensarte tú mismo desde una dignidad de la persona que implica cómo me alimento, cómo me muevo, qué escucho, a dónde puedo ir, qué puedo leer, ¿A quién a quién reconozco, con quién me relaciono, dónde convivo. Déjenme ver si entendí. Para que sea política cultural, uno, hay un actor fundamental, es el Estado. No es el único, pero si no está el Estado no hay política cultural. Es otra cosa. Es el actor central. El actor central es el Estado. Dos, hay una intención. Voy a tratar de resumir y quizá me equivoco, pero la intención es poner al servicio de todas, de todos, la riqueza cultural para lograr una vida mejor. Así es. Tres, y ahí me quedo con la duda. La política cultural, en efecto, ha variado mucho en México, pero sí estuvo diseñada muchas décadas para la construcción de una identidad nacional. ¿No? Lo voy a decir un poco de broma, pero Pedro Infante era la identidad cultural masculina, la que todos teníamos que seguir. Los murales de Diego Rivera explicaban la relación entre los, digamos, descendientes americanos y los descendientes europeos. Algo ocurre a finales del siglo pasado. Tenemos que descubrir que esa política de identidad cultural nacional es un poco un mito. Quisiera preguntarles cómo tendría que reaccionar la política cultural mexicana frente a la diversidad obvia pero negada durante tanto tiempo. Me voy a corte y les encargo esta respuesta para el regreso. Quédense con nosotros, seguimos en Espiral. Sigue habiendo una jerarquía en nuestras políticas culturales que propician el desarrollo de la alta cultura y se olvidan un poco de todo lo demás o lo dejan como encasilladito, ¿no? Ahí les tenemos culturas populares para la cultura popular. En la medida en que veamos que no hay una jerarquía, que una no es mejor que otra, vamos a aprender a mirar y vamos a aprender a escuchar. Uno de los grandes problemas del mundo cultural, del campo cultural de nuestro país, es que nos cuesta ver y escuchar a los otros. Yo creo que la cultura es fundamental y que tiene que existir una visión mucho más integral con relación a la cultura. La cultura está directamente ligada a educación, directamente ligada a seguridad, directamente ligada también a participación cívica, por ejemplo. Y el núcleo de Ambulante no es solo llevar las películas como tal a distintos espacios, sino generar reflexión y debate en torno a los temas de los documentales y poder involucrar al público mucho más allá de ser simplemente un espectador, ¿no? Dentro de todos nuestros proyectos y objetivos en cada proyecto sí está el de generar un cambio en la sociedad a través del cine documental, como
a través de la exhibición y a través de la producción, ¿no? Del fomento de la producción de documental. Gran parte de los fondos del festival son públicos, pero provienen a nivel federal, no a nivel estatal. Entonces, dentro de cada estado tampoco existe una visión que le dé la prioridad a iniciativas culturales, ¿no? A pesar de que prácticamente lo hacemos de manera, gratis, o sea, no solo me refiero a que los eventos sean gratis, sino que el dinero que recibimos no nos estamos haciendo ricos, sino todo lo contrario. Cada año tenemos que buscar los fondos para hacer el festival, y no es un festival que, aunque vendiéramos todas las funciones que sí cobramos, pueda ser sostenible, ¿no? Por eso, entonces sí es una actividad sin fines de lucro, y estamos tratando de presionar un poco a los gobiernos estatales para que valoren la importancia del festival y nos apoyen. En algunos casos sí nos apoyan mucho, en otros no estoy generalizando, pero sí creo que es un problema de visión. Es a José Vasconcelos al que se le adjudica la frase dicha en Sinaloa: la cultura en México termina donde comienza la carne asada. No sé si es falso o no, pero era una clara incomprensión de lo que cultura podía significar arriba del paralelo que cruza por Mazatlán. Les pregunto, ¿la política cultural como creadora de la identidad nacional es algo que todavía es posible? ¿Fue un equívoco? ¿Cómo enfrentar la diversidad cultural de este país desde una política nacional? Yo diría primero que desde el conocimiento. A mí lo que me pregunto o me preocupa a veces es si los que determinan las políticas culturales realmente conocen el país, ¿no? Recientemente un amigo... ¿Qué país? ¿Cuál país? Este país. México. Ya, perdón. No, por ejemplo, un amigo recientemente organizó un concurso de vagoneros. ¿Qué son los vagoneros? Son aquellos merolicos que van por los vagones del metro. Hizo un concurso de vagoneros. Y no solo fue un gran éxito en los vagones del metro, lo exportó y fue un éxito en otros espacios, escenarios internacionales. Llévelo, ¿no? Entonces, y eso es cultura también, ¿no? Nadie lo apoyó, no tuvo subvenciones. Él lo hizo porque creyó que eso era importante, ¿no? Entonces, mi preocupación es decir, bueno, ¿qué tanto realmente las políticas públicas se están determinando, se están desarrollando a partir de un conocimiento real de este país que tú decías hace el bloque pasado, que hace a finales del siglo pasado, apenas en los años 90, empezamos a descubrir que el país ha cambiado muchísimo. Y en esta última década, la primera década del siglo XXI, está cambiando de una forma vertiginosa. Además de Pedro Infante siempre estuvo Juan Gabriel. Ya. Sí, y los jóvenes construyendo sus identidades a partir de una serie de mezclas y de una serie de combinaciones que también, quién sabe si al Estado le corresponde decidir en qué sentido construye la identidad de una persona. Es una preocupación de un Estado constructor de una identidad nacional. Creo que jugó un papel muy importante en la posrevolución, e incluso antes, desde el periodo de los liberales, cuando lo que estaba en juego era la construcción de la nación y la definición de un país. Y cuando de lo que se hablaba era de la necesidad de esta unidad nacional, que por supuesto terminó subordinando la diversidad y a los pueblos originarios, ¿no? Mal llamados indígenas, pero que en su momento jugó un papel importante. Yo no lo menospreciaría como etapa histórica. Que es ¿Cancelada? Yo creo que en el objetivo de política pública sí. Humberto. Yo quiero hacer una clara distinción entre política cultural e identidad nacional, que ese es el asunto. Si la identidad nacional se produce, se trabaja, se crea mediante artificios culturales. Y lógicamente, como tú decías hace un rato, tiene mucho de mito. Sí, pero es y no es. La ideología, los mitos pertenecen al campo de la ideología, esto es, al cómo nos representamos a nosotros mismos, cómo representamos a los demás, cómo entendemos el país, el mundo. Esto es la ideología. Y en ella, bueno, tenemos una idea de nosotros mismos, de quiénes somos y para qué estamos aquí. Y yo diría que durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, siempre queríamos equipararnos a los países civilizados, era el término que se empleaba, civilizados, y como si los demás fuéramos bárbaros. Queríamos parecernos a Europa. La prensa
decimonónica y la obra de nuestros grandes escritores está llena de estas referencias. Y todavía en el siglo XX, yo diría que toda la primera mitad del siglo XX es también abundante en esta búsqueda de parecernos a Europa. Nostálgicos de la ascendencia europea. Y porque finalmente pues, Europa era el continente dominante. Pero hoy ya no. Yo creo que los mexicanos estamos muy contentos de ser como somos y lo que somos y muy orgullosos de eso, al menos yo sí. Ya quisiera ver un país, hay muchos países europeos que no tienen ni la riqueza cultural que tiene Colima o Tlaxcala, que son estados pequeños. Así de importante pues es lo que somos culturalmente. Y hoy creo que todos nos sabemos descendientes de un periodo de guerras, descendientes de grandes culturas prehispánicas, bien o mal, chueco, derecho, unos comprenden más, otros menos, pero el asunto es que esto de la identidad nacional está resuelto. Virgilio, a ver, déjame nada más confrontar esto que está diciendo Humberto con hipótesis que también se encuentran sobre todo en regiones como la tuya, en Tijuana. Llegó a hablarse no hace mucho de la tercera nación. Sí. Tijuana como en realidad el surgimiento de una identidad distinta a la mexicana y a la estadounidense, que además es un poco el horror para algunos y el orgullo para otros en Tijuana, desde una población pues gemela, ¿no?, de San Diego, desde un flujo cultural tan potente con los Estados Unidos, un poco como ocurre con El Paso y con Juárez. ¿Cómo se lee esta lógica de tratar de construir una identidad en oposición a la identidad estadounidense si esa existiera en su caso? En el caso de Tijuana yo creo que esta es una búsqueda permanente, porque estamos muy conscientes no solo de esta vecindad, sino de ser una comunidad muy joven. Realmente Tijuana empieza a crecer en los años 60, 70, y de una población muy pequeña pasa a ser la tercera, cuarta ciudad del país, pero con un origen muy diverso en términos de nacionalidades y muy diverso en términos de las entidades federativas. Tijuana empieza siendo una ciudad muy norteamericana, muy californiana, digamos, para irse mexicanizando en el tiempo. Es un proceso a la inversa de lo que la gente supone. Nos hemos mexicanizado. Llegó la cocina, llegó la moneda. Es decir, yo conocí la moneda nacional a través de los libros de texto en la primaria. Claro. Usted es muy joven, Pues sí. Virgilio. Sí, Oye, circulaba el dólar, entonces. Circulaba el dólar y la moneda, bueno, los pesos también, pero la moneda fraccionaria, fraccionaria sí, no la aceptaban en las tortillerías y en las panaderías. Había uno que llevar el billete en pesos o las monedas en moneda americana. Y de ahí viene este proceso. Nosotros descubrimos en el tiempo y gracias a esta migración, el Día de Muertos, el Pan de Muertos, el Día de Reyes. Es decir, esto es un conocimiento nuevo que sigue de alguna manera también ligada a estas celebraciones del Día de Gracias norteamericano. ¿Festejan las dos? Sí, festejamos, no nos pasamos de fiesta. Así Pero a lo que voy es que es una realidad distinta, pero que también participa y toma nota de este proceso cultural, de la formación del país y de la identidad de sentirnos México y mexicanos, igual que cualquier lado. Sin embargo, con una experiencia local distinta que me hace pensar que cada zona tiene una exigencia diferente y que este concepto de cultura evoluciona en el tiempo y en el espacio. Consecuentemente, en una identidad, en el caso de Tijuana, formada de todos estos orígenes, de todos estos culturas y hasta países. Y me atrevería a decir que incluso no es una sola identidad. Claro. Son muchas identidades las que confluyen en ese Tijuana maravilloso, que es más híbrido, pero que no deja de tener este sentido De acuerdo. Así En es. el discurso que ustedes ponen sobre la mesa, la diversidad se antoja nuestra principal materia de orgullo. México son muchos Pero antes Méxicos. no, ¿eh? Así llevo. Hace muy poco tiempo no. Así es. Pero a ver, Hasta hace y mucho. yo no Así estoy es. seguro todavía que sea eso. Y déjame ir hacia allá, justamente, porque la diversidad también, no solamente en México, en otras regiones del mundo, mal entendida, mal tolerada, mal coexistida, se ha vuelto motivo de violencia. Es decir, cuando uno niega la diversidad del otro, puede acabar generando ruptura. Yo quiero preguntar hasta dónde esta crisis
de violencia, que parecía solo está adjudicada a un par de malos, muy malos que venden droga, ¿no es también una crisis de rompimiento de paradigmas, de ideologías, de valores? Totalmente. Perdón, Sí. tal vez coexistan de alguna manera. Evidentemente, el elemento que irrumpe es la intolerancia. Pero yo sigo pensando en Tijuana, y Tijuana busca afanosamente y todos los días construirse de esta diversidad. Y nos sentimos orgullosos de ella. Pero al mismo tiempo vamos encontrando los elementos comunes de esta diversidad. Y se me viene a la mente ahorita el vino, el aspecto culinario, que empieza a generar toda una corriente y todo un sentimiento de pertenencia y de orgullo entre nosotros, pero que es muy nuevo, pero que no viene de fuera. Esos son elementos que este híbrido y esta diversidad van dando como elementos de identidad Y común. con el vino uno se vuelve más tolerante. Sí, claro, Bueno, eso si te ayuda lo bebes bastante. ayuda bastante, pero yo sí creo que este punto que tú planteas es bien importante, porque la diversidad en sí misma necesita ser aceptada, reconocida, respetada y yo diría que incluso gestionada, porque es verdad que la diversidad la hemos tenido y Humberto tiene razón en el sentido que es reciente, que realmente hoy podemos hablar de diversidad. Y yo digo que incluso hablamos más de lo que hacemos en términos de ese reconocimiento. Porque si lo vemos en un espacio educativo, en un aula, por poner un ejemplo, donde la migración ha hecho que las aulas de muchas escuelas públicas hoy estén pobladas por identidades muy diversas. Los maestros muchas veces no saben qué hacer con esos factores de identidad que les obliga a considerar otros elementos culturales dentro de la enseñanza. Ahí pongo simplemente un ejemplo. En algunas ciudades, como es el caso de Juárez, que adicionalmente a este modelo maquilador de desarrollo sin alma, con una migración donde no se generó ningún espacio para que la diversidad se desarrollara, ellos en algún momento decían, el rector de la universidad decía, bueno, es que lo que nosotros hicimos con los migrantes es que los pintamos de gris, en lugar de nosotros bañarnos de los colores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una tendencia incluso a decir, la violencia la generan los que llegan, los migrantes, los otros. Y eso es un mal que lo tenemos todavía en muchas ciudades como planteamiento. Es que estás poniendo el dedo en la llaga. Así. Si sigo los planteamientos que ustedes dos están haciendo ahora, y entonces les lanzo la pregunta a Anita y Humberto, es, ¿la política cultural podría servir para volver a ligar o para ligar lo que hoy está roto, quebrado, para provocar un espacio de coexistencia pacífica, para provocar un espacio de tolerancia y sobre todo para ayudar a explicar la vida en diversidad? Es decir, ¿es posible en México mover la política cultural hacia esta dirección? Es decir, para que la política cultural se ponga al servicio no solo de la educación, sino de la seguridad y del turismo y de la inversión. En fin, déjenme irme a corte y les dejo sembrada la pregunta. Volvemos, quédense con nosotros. También debería de haber una vigilancia, que ahí no sé si dependería de Conaculta, pero de los gastos estatales en cultura, porque muchas veces se da el presupuesto en proyectos que nadie conoce y en cambio hay proyectos que ya tienen una trayectoria, como Ambulante, como otros festivales, que pues cada año es la misma lucha, ¿no? Como para justificarse. Entonces creo que ahí deberían de valorar proyectos que ya tienen una trayectoria, que además han demostrado ser exitosos y pues garantizar un apoyo a largo plazo, ¿no? Que no dependa necesariamente de quién está a cargo. Tenemos que pensar que en este momento estamos viviendo una situación difícil en nuestro país. Y pareciera que eso no tiene nada que ver con la cultura. No, aquí justamente es donde tenemos que pensar el papel que puede desempeñar la cultura como forma óptima de reestructuración del tejido social. La cultura en contra de la violencia. ¿Qué pasaría si
creamos centros culturales, bibliotecas, proyectos de lectura, proyectos de artes plásticas, si llevamos, como está llevando con arte, clases de música y de danza, los chicos empiezan a encontrar otros lugares de pertenencia. Para todos es importante la pertenencia. Y tenemos que pensar en políticas culturales que generen espacios de pertenencia para la sociedad mexicana, no que sean nada más espectáculo. Creo que tenemos que apuntar hacia ahí, a esta generación de espacios de identidad, de pertenencia y de expresión. Yo no te voy a enseñar a ti, niño o joven de Ciudad Juárez, lo que tú tienes que pintar o lo que tienes que leer. Tú me vas a enseñar a mí, pero yo voy a estar construyendo como Estado, con el apoyo de la iniciativa privada, que no creo que se esté beneficiando de la violencia que hay en el país, espacios donde tú vas a poder venir y vamos a poder dialogar. De vuelta en Espiral, hablando de la política cultural, y a partir de las reflexiones que ustedes hacían, sí surge la duda de si en México la política cultural no debería servir para reconstruir, sobre todo, lugares donde la vida social está rota, para reinterpretar, es decir, si no podría ponerse al servicio de temas tan delicados como la inseguridad, como la coexistencia, como, en fin, la integración, para decirlo en una A mí palabra. me preocupa una cosa y creo que es casi esencial, y es que no sé si estamos teniendo una educación para la cultura y para la diversidad. O sea, no podemos, digamos, hablar de las bellas artes o las artes bellas. El problema yo creo que está en esencia en la educación, en el sistema educativo. Porque ¿Pero la cultura así está en como el centro del sistema educativo? la educación. ¿La cultura está en el centro del sistema educativo? No. No creo. No, y me preocupa pensarlo así, porque no sé cómo está, o sea, el caso que decía Rosina, en una escuela pública en Ciudad Juárez o en Tijuana, donde confluyen muchos migrantes, y el maestro no está preparado, no está educado para educar sobre la diversidad. Entonces, ¿cómo pretendemos que estos jóvenes puedan ser potenciales nuevos creadores o potenciales artistas o potenciales obreros Ciudadanos. y técnicos y ciudadanos? O sea, entonces, ¿dónde confluye la educación y la cultura? Humberto. Bueno, todo proceso cultural es un proceso social y por tanto es contradictorio. Se avanza, pero también hay factores de retroceso. Y eso ocurre también en este ámbito. Pero yo insisto, creo que en lo fundamental la identidad nacional está ya aceptada. Tenemos problemas graves, pero creo que son más bien de identidad social. Grandes problemas de clase, no tanto de sentirnos o no sentirnos mexicanos. Y voy a poner un ejemplo que me consta. Hace menos de 30 años en Sonora, de donde yo soy, o en Baja California, era difícil encontrar salsa picante en la mesa del restaurante. Hoy es normal. Bueno, antes no se consumía el picante, lo hacían unos cuantos. Los nopales que nos gustan tanto en el altiplano eran absolutamente desconocidos como alimento humano en Sonora, eso se le daba a los animales. Hay pues estos factores de identidad que se han ido haciendo de todos, y eso me da mucho gusto. Pero sobre la función de la cultura en la educación, yo quiero decir algo que es un ejemplo para todos. En Tijuana, en el CECUT que dirige Virgilio Muñoz, aquí presente, ha habido un fenómeno muy curioso. Hace no muchos años, 5 o 6, yo llegué a Tijuana y me dijeron que no me moviera de mi hotel porque había una balacera en las calles. Y esas balaceras eran frecuentes. Hoy Tijuana es una ciudad con una gran actividad, una ciudad viva que tiene al CECUT, al Centro Cultural, como su zócalo, como su plaza principal. Ahí va la gente nada más a pasear o van a ver algún espectáculo, pero si no tienen dinero van y se dan por ahí la vuelta. Yo he visto familias enteras caminando por ahí. Esta es la función mágica que puede tener la cultura frente a una sociedad con tantos problemas como la nuestra. Me pones muy gráfico. A ver, déjenme hacer la pregunta obligada del tercer bloque en Espiral. A partir de estas reflexiones, si tuviesen ustedes enfrente, no sé, un grupo de senadores o al próximo presidente de la República y les preguntara hacia dónde la política cultural, no solamente para qué,
sino hacia dónde la política cultural, desde Conaculta, desde la SEP, desde los institutos culturales locales, ¿qué responderían? ¿Para qué debería servir en los próximos 6 años la política cultural? Yo estaría muy interesado en transmitir una idea en torno del papel relevante de la cultura para la solución de los grandes problemas nacionales, cual sea. Segundo lugar, yo diría que esta disposición constitucional del derecho humano a la cultura se lograran entornos o condiciones para un ejercicio pleno. Me parece que esto es un principio fundamental, tanto por lo que hace a la cobertura del servicio cultural como a la responsabilidad social frente al tema cultural. Es muy importante que las familias asuman la importancia en su agenda, así como el país debe hacerlo, también la familia y el individuo debe asumir la cultura como una parte central de su agenda. Y el otro elemento que me parece fundamental es la necesidad de dar los espacios de autonomía a las entidades para la definición de sus proyectos a partir de políticas generales encausadas a darle un sentido de mayor utilidad a la cultura. Por el lado de la identidad, por el lado de los ingresos propios, el aspecto económico, por el lado de la seguridad, de la salud, del turismo, en fin, de una agenda muy amplia que necesariamente debe enganchar a este elemento de la política cultural. Lucina. Bueno, en primer lugar, la ley de planeación se modificó a principios de este año e incorporó un concepto importante que es la factibilidad cultural del desarrollo. Factibilidad cultural del ¿Qué es eso? desarrollo. Lo que se puede hacer. Lo que quiere decir es que la cultura tiene que estar en el desarrollo. Es un componente fundamental. Sí, es el corazón de la desarrollo. educación, en realidad es el corazón del desarrollo. Es el corazón del desarrollo. Entonces, estamos hasta obligados legalmente a dar un paso adelante y creo que hay una oportunidad. ¿Qué significa eso? Que el Plan Nacional de Desarrollo tiene que tener una orientación donde la definición misma del desarrollo incorpora el cuarto componente y el cuarto pilar, que es la cultura. Y eso te permite entonces... Político, económico, social, cultural. Y cultural, exactamente. Entonces, eso te permite que política cultural, por supuesto, al subsector que en este momento le corresponde, que es Conaculta, pero no solo. ¿Cómo haces para que las herramientas de política pública del desarrollo social incorporen la vida cultural como componente del combate a la pobreza? ¿Cómo hacemos para que incluso... Alimentación, nutrición, salud. Salud. Incluso la cuestión de la reducción de la muerte materna en las zonas de comunidades indígenas, mucho tiene que ver con la negación del factor cultural, por la forma de cómo se nace, cómo se concibe esta parte de vida. El tema que plantea Inti, que es fundamental, relación cultura y educación, la parte de educación artística que es fundamental dentro del sistema educativo, como base de inclusión social. Esto va en contra de la idea de que la cultura es para unos cuantos que ya tienen todo resuelto. Definitivamente. Sí, y de pero- hecho, no solo Pero la esos son cultura, los que sino... pueden pagar las entradas. Pero es que no necesariamente, porque hay mucha actividad que incluso está... Pero tú nos contabas aquí que, gratuita. por ejemplo, Así madres es. que habían perdido a sus Así hijos, es. que en tus talleres Que en de este danza o de tus talleres de teatro que están transformaban. Claro, y que están privilegiando. Pongo un ejemplo. Hace 3 semanas estaba en Juárez. Estábamos en un taller con promotoras voluntarias que van y tocan casas e involucran a los niños en los procesos de educación artística. Llegó una señora y dijo, acaban de matar a un vecino enfrente de mi casa. Eso me trajo muchas memorias terribles. ¿Cuál es la diferencia? Estoy aquí, y estaba llorando, dijo, pero hoy estoy aquí porque tengo un lugar donde construir vida. Es un espacio cultural y es un espacio de educación en artes. Entonces, eso perdón. cambia la vida, te cambia la posibilidad de esperanza. Eso puede pasar para el muchacho en la secundaria, puede pasar Hay para muchos niños que cambian su posibilidad de vida porque no es magia. Las artes lo que hacen es que te estructuran en términos identitarios, te hacen encontrar tu eje y te ayudan a crear una arquitectura interna, un orden en el mundo, en el tuyo y con los demás. Entonces, eso es un derecho, Virgilio ya lo subrayó, estamos hablando incluso de un derecho constitucional
que tiene muchas complicaciones para cumplirse, sí. Pero si lo vamos vinculando con educación, con desarrollo, incluso con prevención de violencia. Si el tema de la seguridad no solo es un asunto policíaco ni de perseguir. O sea, Claro. hay que crear a los malos, que sí hay que perseguirlos y todo, pero el asunto es cómo prevenimos para que el índice de incorporación a la delincuencia y a la violencia no siga bajando. Eso está sucediendo en México. Yo diría que a la cultura con toda la fuerza del Estado, pensando en Morelos. Y Qué no me buena refiero frase, al la cultura Estado. con toda la fuerza del Con Estado. toda la fuerza del Estado. Y no me refiero a Estado o gobierno, sino me refiero al Estado como el todo social, como el conjunto. Me parece que esta es una acción del todo social, de cara a un derecho humano fundamental, pero que no puede quedarse en el discurso de lo programático. Debemos salir todos a la calle a fortalecer esta presencia cultural para la solución de todos los problemas sociales. Yo en ese sentido, yo pensaba dos cosas. Uno que es fundamental es fortalecer a los medios públicos. Yo creo que los medios públicos están... Gracias, desde el 11 te Desde decimos el 11 gracias. No, y la radio, y los medios, la y las comunicación. radios comunitarias, y toda la posibilidad de que haya corresponsabilidad entre la sociedad y el Estado por asumir la cultura como el eje de la acción, sea bienvenido, ¿no? Y estimular también a la sociedad civil para que participe. O sea, en gran medida es la sociedad civil, las ONGs, que nos responsabilizamos de hacer un festival de cine, o uno de danza, o uno de arte popular. ¿Por qué? Porque nos sentimos comprometidos y trabajamos mucho por conseguir los recursos y llevar a cabo la acción. Entonces, hay que fortalecer el trabajo y hacer poner un poco en la balanza, porque eso me viene también de la reflexión que hacíamos acerca de la identidad. La identidad de los últimos 30 años de este país ha sido forjada por la televisión privada. Y eso, digamos, ha dejado huella, y muy grave, en la cultura del país. Si tuviera más tiempo te preguntaría por qué ha dejado huella grave, pero se nos acaba el tiempo. Déjame pasarle la voz Se a queda ahí, Humberto. pero bueno. No, yo voto también porque Coincides. mantengamos esa identidad. No, yo creo que la televisión ha tenido un efecto disgregador porque, bueno, nos proyecta cosas que no corresponden precisamente al interés mayoritario de los mexicanos. Esa televisión deformadora, que no es el caso de Canal 11. No. Pero los medios también cumplen una función, e incluso al traernos estas visiones de otros países, yo creo que nos ayudan a situarnos y a incorporarnos a la civilización mundial, para decirlo de esa manera. Insisto, estos procesos son siempre contradictorios. Entonces, si estuvieras enfrente a Enrique Peña Nieto, ¿qué le recomendarías para la política cultural? No sea tacaño con la cultura, Punto. señor Peña Nieto. No sea tacaño. Esto quiere decir, póngale más dinero, póngale más horas de atención, póngale más exigencia a sus secretarios. Lo digo en términos que le interesan mucho, que le deben interesar a un hombre de Estado. La mejor cara que tiene México en el mundo es la de la cultura. No hay ninguna otra, ¿eh? No son los narcos que son tan famosos, aunque figuren en la lista de Forbes. Es nuestra cultura. Yo quiero que me presenten un país que tenga gigantes como Juan Rulfo, Octavio Paz, José Revueltas, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas. Somos un país infinitamente rico en cultura, extraordinariamente rico, y creo que el siglo XX fue especialmente ¿Pondrías pródigo. en el centro de la política exterior también a la cultura? Pues deberían vender también lo que significa la cultura, atraer turismo para tener. El Museo Nacional de Antropología es formidable, es de los mejores del mundo y se dice poco. Hay que insistir en eso, que tenemos cosas grandiosas. Yo no diré, no nos vamos a comparar con nadie. Somos una potencia cultural. Me lo decía Rafael Tobar alguna vez, somos uno de los 4 o 5 potencias culturales del mundo. De ese tamaño es el asunto. Hay que creérselo y actuar. Última palabra, Virginia Lucy. ¿Terminamos? Bueno, yo solo diría que el tema de crear condiciones para la diversidad también en la gestión. Hay muchas organizaciones culturales independientes, colectivos, empresas culturales que hoy por Darles hoy juego. no tienen reglas de juego. Bueno, algo muy importante y que se vincula con todo esto, y lo ha señalado de alguna manera Humberto, Lucina, la mesa en general, es que hay una capacidad creativa impresionante.
Dejemos que salga. Dejemos que salga. Dejemos que fluya. Promotores independientes, artistas, escritores, es decir, es una fuerza muy impresionante que en el tiempo corto seguirá demandando mejores respuestas de articulación y de fomento, de apoyo y también de autosustentabilidad. No queda duda que en los momentos de mayor crisis humana es cuando el espíritu se eleva más alto. Y este es un momento, en efecto, de un boom creativo que tendríamos que estar entendiendo para que siga, porque ahí están parte de las respuestas de la reconstrucción que el país merece. No saben cómo les agradezco, la inteligencia puesta en espiral, las anécdotas que contaron, las prácticas, pero sobre todo la intención que le ponen al Estado mexicano con sus reflexiones. Esperemos tenerlos aquí con más frecuencia porque ayuda mucho a interpretar realidades. Nos vemos próximo miércoles. 11 TV México, 9:30. Muchas gracias, de veras, por habernos permitido entrar a sus hogares.